Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas y el día de hoy vamos a platicar con Mauricio Masud, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, y con José Luis Urrutia, vicepresidente nacional de comisiones, comités y representaciones de Canasí Internacional, que por fin ya me lo aprendí, sobre el panorama económico. Ya me puedes poner una palomita. Estoy orgulloso de ti. Qué gusto, hermano, compartir el micrófono con ustedes. Qué gusto. Sí, ya presidente de Canasí del RO, ¿cómo andamos? Vicepresidente nacional. No, ya tenía un rato, Ya los extrañaba, ya. Yo creo que si andamos de arriba para abajo, los tiempos son limitados, entonces les queremos compartir que para nosotros es un gran esfuerzo estar con ustedes todos los lunes y compartirles un poco sobre lo que está pasando en el mundo, las mejores prácticas en México y tratar de traerles los mejores temas para que podamos compartirlos y que ustedes sepan que estamos al pendiente de ustedes, generadores. Eso es todo, Ro. Hoy es mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto. Eso, sí. Y mucha pasión. Así es. Sí. Porque pasión es lo que nos sobra por hacer lo que... Hoy tocó hasta cafecito nocturno. Café nocturno para no dormirnos, ¿verdad? Café nocturno. Programa en vivo, ya saben. Ya saben. De Tejupilco, de Temascaltepec. Si nos escuchan nuestros amigos mezcaleros del sur del estado, pues creo que también se llevaría bien con... Bueno, un cafecito, es un carajillo mexiquense. Un carajillo mexiquense, Alex, si nos escuchas... Aquí estamos esperando el patrocinio. Un carajillo cero de la serpiente. Por cierto, ya certificado, ya certificado. Ya con el INPI ya está certificado como mezcal artesanal, entonces es un gran logro. Finalmente hay 17 marcas ya certificadas. ¿Quedó artesanal o ancestral? Artesanal. Son pocos los ancestrales, hay en el Estado de México, pero quedan como artesanales los 17 ahorita ya. Pero nada más falta que vayan a pelear con el tema de los impuestos, ¿no? Ahí estamos en el tema de la modernización de la ley del IEPS, fundamental para ellos, para que finalmente puedan generar competitividad en sus precios, porque si no, pues hablas de un 47% de cajón una vez que están ya formalizados. Wow. Difícil. Sí. No, pero bueno. Y justo podemos comenzar con ese tema. El panorama económico actual está llevando a las empresas o a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a quedarse en la informalidad en lugar de acercarse a la formalidad. Arrancamos, mi Mau. Dato duro, caray. Creo que empezamos fuerte el comentario, apenas se dio a conocer este primer trimestre que lamentablemente aumentó el empleo, pero en la informalidad se fue de un 54.4 a un 54.8% ya de empleos informales a nivel nacional. Pues es un termómetro que finalmente marca un pulso poco alentador en la cuestión económica. Hay muchos factores, desde luego, a considerar, pero creo que ese indicador hoy te habla de algo que lo comentamos durante los tiempos que tuvimos oportunidad de participar en los foros para el tema también de reducción de jornada laboral, los incrementos al salario mínimo, que una de las preocupaciones y ocupaciones del sector económico es de que muchos de las pymes que hoy están dentro de la formalidad pudieran trasladarse a la informalidad derivado de no poder cumplir con tantos compromisos que se han dado. Sí, la verdad es que lejos de que vayamos generando condiciones de competitividad, pues nos están dando como pasito para atrás. Ya estamos captivos, métanle más a los captivos. Entonces eso pues hace que la gente busque facilidades más sencillas, ¿no? O sea, el dato lo dijiste al comienzo. Vender un mezcal en la informalidad es 45% más barato que en la formalidad. Es correcto. Entonces, 45% de utilidad en zona no necesariamente urbana. Si lo vendieras donde lo produces, posiblemente lo vendas un 20% más abajo, que sería tu utilidad. Aún así tendrías 25% de utilidad. Entonces, es un dato complicado, ¿no? Porque lejos de hacerlo sencillo, lo vuelves complicado. Ay, a ver, estamos hablando de un 45% directo de impuestos, pero si le sumas que la formalidad no solamente es eso, sino es que si tú tienes empleados, si tú tienes colaboradores y esos colaboradores tienen que estar contratados bajo todos los estándares hoy en día que solicita la ley, pues todavía súmale más rayas al tigre, ¿no? Si lo queremos ver así. O sea, hoy en día creo que el tema de la formalidad o de la informalidad, como queremos abordar el tema,
es un fenómeno preocupante. Yo creo que inclusive el Estado mexicano ya también ve con preocupación esto, porque la espiral que estamos empezando a ver es que crece la informalidad y nadie desea eso, porque una persona, un trabajador que está en la informalidad no tiene seguro social, no tiene Infonavit, no tiene un montón de prestaciones que van relacionadas con esto. Y bueno, aquí lo que tenemos que entender es el fenómeno como tal, y es que la pyme, sobre todo la pyme, ya no está aguantando los márgenes de utilidad, la competitividad que tiene la pyme en México no está aguantando el mismo, digamos, ritmo de crecimiento de obligaciones laborales o impositivas que se tienen. Entonces, creo que sí es un momento importante en donde el Estado mexicano tiene que, número uno, evaluar dónde estamos ahorita, cuál es el panorama que están viviendo las pymes en México. Y cuando digo pymes, estoy hablando no solamente del sector industrial, sino en general toda la pyme, todo el sector económico pyme en México, qué es lo que está viviendo y sobre todo decidir cómo o implementar planes en cómo puedes apoyar tanto a ser más competitivas como a poder lograr que se mantengan en la formalidad todas estas pymes, ¿no? Entonces es un reto brutal que no hay tampoco soluciones sencillas. Y si le suman a esto una caída en el crecimiento económico del 0.7 para el primer trimestre, Banco de México también anunció un decremento en la proyección de crecimiento del 1.6 al 1.1%, le vas acumulando, como bien dice José Luis, ese factor de obligaciones que se han dado a la pequeña empresa, en donde los márgenes de contribución cada vez son menores o inexistentes, en su caso, paralelamente con un crecimiento nulo económico y índices inflacionarios también que no han sido bajos, ¿no? Entonces se van generando ahí variables complejas para poder seguir manteniendo en operación los negocios en un universo del 98% de pymes que lo hemos comentado en varios de los programas. Entonces yo creo que sí es momento y se ha venido diciendo ya desde hace algunos meses, algunos años, generar una política pública que realmente fortalezca a la pyme, ¿no? Fortalezca a la pyme. Es difícil hacerse de capital de trabajo asequible hoy día, o sea, yo creo que va remando contra corriente en muchos aspectos, pero creo que sí hoy el panorama pues no es muy alentador, ¿no? Y estas cifras finalmente pues te lo van dando de inicio en un 2026, que inclusive si me permiten comentarlo ya, pues con un evento de talla mundial en el cual se esperaría pudiera reactivarse la parte económica, creo que también lo veo lejano, ¿no? En el tema de que finalmente este evento pues nos pueda movilizar un poquito más la economía, ¿no? Viendo ahí unos cuates que suben videos un poquito sarcásticos, o sea, decían, oye, pues están tratando de arreglar en 3 meses lo que no se ha arreglado en varios años, ¿no? Entonces, lejos de poner bardas moradas con animalitos para las personas que vienen a ver el mundial, pues a mí me preocupa más el tema de la seguridad, me preocupa más el tema de las vialidades, me preocupa más el tema de que lo poco que venga de los equipos que obtuvieron que vinieran, pues también se queden con una buena versión de lo que es México, ¿no? Porque si es bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, no creo que llegue la cantidad de lo que teníamos proyectado, pero lo poco que llegue o lo medianamente que llegue, pues que al menos haga que se reactive el turismo y que vuelvan a ver el turismo como una de las grandes potencias económicas del país, porque la realidad es que lo han dejado de hacer. Tú sabes. Yo te sumaría el factor conectividad, el factor movilidad. Lo platicamos en uno de los programas que tuvimos también referentes al evento mundialista, al certamen. Son las condiciones del aeropuerto de la Ciudad de México, creo que sí están distando mucho de que pueda ser funcional, de que pueda ser generador de experiencia para el turismo receptivo que vamos a tener 15 días, 20 días en 3 ciudades distintas, ¿no? Entonces yo creo que sí insisto, yo no quiero ser ni pesimista ni sonar tampoco así drástico, pero creo que finalmente habríamos que empezar a ver
ya políticas, insisto, ya una acción del gobierno distinta a las cosas que finalmente se han venido dando para obtener unos resultados distintos y que sí finalmente las pymes, motor económico, o sea, y quienes vamos jalando la carreta, podamos tener al final luz al final del túnel, 2, certeza en el camino, 3, que de alguna manera podamos contrarrestar todo lo que esto a través de las iniciativas, de las reformas, han venido impactando directamente a las contribuciones marginales y gastos de operación de todas las empresas. Entonces, bueno, sí, no basta con pintar de morado una ciudad. Creo que se quedó rezagado en muchos temas de infraestructura. Por ahí se había anunciado también el cierre anticipado de las escuelas para ver la movilidad, los tráficos. O sea, es algo que lo vas a tener que vivir. O sea, lo comentábamos, ¿no? La movilidad también de la Ciudad de México, de la zona conurbada, es conflictiva y eso pues lo va a tener que vivir la gente que venga a visitarnos. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya me imagino a los turistas en el metro que llegan y dicen, ya se la saben. Carteras sin celular. No, ni lo digas, Rodrigo. Pero fíjate que ahorita quiero sacar el comentario que hace unos días escuché. Fíjate cómo es la dinámica económica, ¿no? Finalmente creo que no va a haber derrama en algunos sectores que, a ver, lo acaban de decir, se van a ver afectados. Pero hay otros que a veces ni te imaginas. Por ejemplo, yo escuchaba de la gente que está metida en el tema de botanas, ¿no? Fabricación de botanas, que ahorita están haciendo todos los inventarios que pueden, porque justamente están esperando que para estas fechas, ¿no? Para cuando suceda el Mundial en junio, pues la venta de botanas se incremente de una manera exponencial, ¿no? Entonces, a lo mejor entre botanas, entre bebidas de todos los tipos y demás, la derrama va a estar de ese lado, pero habrá otros negocios que finalmente se van a ver afectados de manera importante, pues porque la gente va a estar más preocupada viendo el Mundial que en otras cosas, ¿no? Y los horarios también son en horarios normales. Normalmente, cuando eran en otros continentes o en otros países, te tocaba de noche, de madrugada. Entonces, pues sí, o sea, el primero creo que la inauguración es a la 1, ¿no? Creo que es el primero. La inauguración es el único que es en horario, vamos a decirlo, laboral. Posteriormente ya, acuérdate que el horario va en función del tema de las televisoras, ¿no? De las televisoras. Y ahí creo que sí atinadamente lo hicieron en horarios ya un poquito más de noche, los demás juegos, tanto en México como en la parte de Estados Unidos y Canadá, para que pues los principales mercados, ahorita hablas de un mercado de Asia, no sé a qué horario vaya a caer exactamente el partido, pero son los que más telespectadores finalmente generan, ¿no? Es el que mayor rating genera en la transmisión de los partidos de fútbol. Entonces, el primero sí es jueves, cae en horario laboral, pero es el arranque y finalmente ahí también por ahí preguntaban si iba a haber ausentismo laboral. Yo creo que muchas de las empresas estarán preparadas para transmitirlo en sitio, ¿no? También yo creo que como una parte de esa efervescencia y ese tema mundialero que ojalá, insisto, ojalá de verdad sea un parteaguas y pueda reactivar un poquito más la economía y generar meses más dinámicos que los del primer trimestre que tenemos, ¿no? Y recuerden que para ver los partidos pueden ir al Almacén Porteño, Bar Porteño y Distrito Porteño. Eso, y próximamente vamos a anunciar ahí y va a haber la dinámica. No, va a haber una quiniela padrísima, va a haber una quiniela padrísima. No quiero spoilearla, pero... No, pero menú de niños. No quiero spoilearla, pero a ver, si atinas a quién anota primero vas a tener algún premio, si anotas al marcador final vas a tener una cortesía importante para que después puedas consumir. En fin, o sea, creo que los lugares están preparando para poder finalmente hacer una dinámica interesante con los clientes que tengan la oportunidad de poderlo ir a ver en cualquiera de los restaurantes en el Estado de México a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que sumarse a esa festividad. Es una fiesta, es un evento mundial y hay que tratar de hacerlo mejor por nuestros clientes, ¿no? Pero toda la dinámica va a estar muy padre. A ver, seamos parte de esta derrama económica. La verdad es que tenemos que impulsar también los negocios locales. Tratemos de que en esta época del mundial, pues también el mercado nacional también sea parte del impulso. La verdad es que si no lo hacemos nosotros, si no impulsamos este ecosistema de apoyo empresarial, este ecosistema del apoyo al consumir local, a la regionalización, está muy complicado el panorama. El tema, y regresando un poquito al tema del panorama económico internacional, pues
las condiciones del tema de las energías, los petróleos, el aumento al costo de los lubricantes que ya también vienen. Los lubricantes, pues obviamente su base es en el petróleo, entonces eso se va a sumar al costo en todo el sector automotriz. Posiblemente en el tema de logística va a tener un impacto. El tema de los combustibles sigue afectando en la parte logística, que muchas veces dicen, ay, sí, la parte logística, se le llevan las materias primas a las empresas. No, espérate. El comercio electrónico ha crecido más de un 60-70% en los últimos 2 años, si no es que más, no tengo el dato exacto, la verdad. Pero lo que me queda claro es que Mercado Libre, Amazon, hasta el famoso Temu, el Shein, todos se mueven por tierra en la última milla. Entonces, el incremento de costos para llegar a los centros de distribución de estas últimas millas, todo se refleja en un tema del sobrecosto que están teniendo los acontecimientos internacionales que están pasando, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar que la incertidumbre está siendo parte de este gran contexto. Y bueno, José Luis, platícanos tú también del tema. No, a ver, mira, y ahorita tomando un poco lo que acabas de decir, quiero traer a la mesa que hace una semana estuve con una empresa que me platicó algo que me dejó bastante helado y reflexivo un rato, porque ellos me decían, mira, ¿sabes qué, José Luis? Me sale más caro producir en México que producir en Europa un determinado bien, ¿no? Y ellos me decían que había 2 conceptos que les pegaban enormemente en el costo aquí en México. Uno era el que tú acabas de decir, el costo logístico, porque para todos los que nos escuchan y que en algún momento han traído algo de China o de Asia, en un periodo normal o en un momento normal, pues a lo mejor traerte un contenedor de 40 pies te va a costar entre $1,000-$1,500, ¿no? Traerte, es decir, todo lo que te cabe en una caja de 40 pies, traerlo de China a México. Mientras que si tú ese mismo contenedor lo jalas de Manzanillo o lo jalas de Veracruz, probablemente al tipo de cambio que está ahorita te estará costando $2,000, $2,500. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que imagínate el costo que tiene solamente sacarlo del puerto y traerlo al centro del país versus el que llega de la empresa China china te lo haya mandado al a puerto. México. Entonces, y ahora velo desde esta otra óptica. Si tú estás fabricando en el centro de México y lo quieres mandar a Estados Unidos, pues vas a tener que pagar un flete, ¿no? Que probablemente te cueste eso, ¿no? Los $2,000 para llegar a la frontera. Versus el mismo chino que mandó el contenedor a un puerto en Estados Unidos y le costó lo mismo. Entonces, sí creo que hay un tema importante como país que tenemos que ver cómo somos más competitivos logísticamente hablando, ¿no? Abaratar la logística interna es algo importante. Y el otro aspecto que me decía esta empresa por el cual le salía más caro producir en México que en Europa era el costo de la energía eléctrica. Sí. O sea, el costo de la energía eléctrica en México sigue siendo muy alto versus otras economías. Entonces, ahorita que dices toda esta parte de competitividad, creo que necesitamos como país empezar a fortalecer esos aspectos, esas áreas de oportunidad en este tema de energía, agua, logística, infraestructura, talento humano y la seguridad, que siempre es un aspecto crítico. A ver, simplemente logística. El precio del seguro con el paso de los años para las cargas se ha ido incrementando de manera sustancial. Porque aparte, pues no es como que digas, ay, voy a asegurar mi carga al 70%, como antes lo hacía, ¿no? O al 60% para tratar de minorar el riesgo. Porque pues no les pasaba nada. No hay manera de que hagas eso, tiene que ir al 100%, ¿no? Entonces, tienen que hacer, ¿te acuerdas que nos platicaban que están haciendo un puerto seco ahí en Morelos? Lo que están ellos pensando ahora es hacer rutas, que se vayan los camiones juntos con la Guardia Nacional y hagan rutas en las mañanas. Y es una buena propuesta, ¿eh? O sea, francamente. Sí, es una buena propuesta con el contexto actual. La realidad es que estamos normalizando la inseguridad. Es una medida para remediar, sí, en el corto plazo, ¿no? Un mal. Estoy de acuerdo que eso no debería de ser. Sí. Pero
ese es ahora sí que esas son las reglas del juego, al menos actual, en el corto plazo, ¿no? Sí, no, y el tema es, y lo platicábamos el programa pasado que estuvimos con Víctor, estamos normalizando las cosas que nos pasan como mexicanos. O sea, Sí. dices, oye, alguien me hizo un comentario, me decía, vas a Toluca después de las 8 y ya no hay gente en la calle. Dije, bueno, pues es parte de la inseguridad, es parte del clima, parte de muchas cosas, pero pues la gente dice, no, ya mejor ya no salgo, o sea, porque no me siento seguro, ¿no? Entonces, pues, no en Toluca, en el Valle de Toluca, me refiero a la región completa. Entonces, O sí te dijo Toluca. no, me dijo el Valle de Toluca. Ah. Sí, porque se refería a restaurantes en Metepec. Mm. Por eso quiero, o sea, más bien debí de haber dicho Metepec. Pero no quiero decirlo específicamente porque no tengo el dato, no simplemente lo decía como, oye, ya la gente trata de no salir de noche, sobre todo la gente más adulta, se siente insegura. Entonces, eso también te afecta Bueno, directamente. económicamente sí, o sea, yo creo que de alguna manera, y lo hemos platicado, dices, oye, pandemia pasó en 20, sí, pero la pandemia vino a cambiar usos y costumbres y hábitos de consumo. Eso es una realidad. Hablabas del comercio electrónico, tuvimos ahí la visita, un gran evento de Alibaba, finalmente un monstruo del comercio electrónico asiático, y el crecimiento es brutal. O sea, México finalmente ha crecido en dígitos importantes, en un doble dígito en el tema del comercio electrónico. Pero ahorita lo que comentas en la cuestión del hábito de consumo de la gente, de la comunidad, si tú le sumas inseguridad, una percepción de inseguridad alta en donde digas, oye, después de una hora ya no hay luz, ya no salgo, me puede pasar algo. Dos, el tema climático, que hoy hemos visto lluvias que, bueno, finalmente digo que bueno, ¿no? Qué bueno que llueva de grandes cantidades, pero eso afecta en unas vialidades que no tienen las condiciones para poder, la verdad, conducir en la noche con poca visibilidad, con mucha agua, con baches. O sea, es la inseguridad más tu propia seguridad de cualquier tema de accidente. O sea, vas concatenando una serie de factores en las cuales dices, ¿sabes qué? Dan las 7 y pues vemos la película, las botanas y finalmente van a seguirse consumiendo, pero los centros de consumo finalmente se han visto mermados en un horario que anteriormente pues finalmente se daba de buena manera, ¿no? Se daba de buena manera, salías, cenabas, etcétera. O sea, han cambiado los usos y costumbres y si hay sectores que finalmente vienen siguiendo afectados. Comentaba también ahí José Luis, yo sí no normalizaría el tema de la inseguridad. Yo creo que sí hay que tener estrategias de largo plazo, estrategias preventivas. O sea, como lo hemos dicho, ¿no? A la salud y a la seguridad hay que hacerlas preventivas, ¿no? Porque son mucho menos costosas. Entonces yo creo que de alguna manera sí hay que hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes. Y hoy sí, el tema logístico, le hablas incremento en el diésel, ¿no? De porcentaje importante, incremento en las pólizas de cobertura para las mercancías, falta de operadores también ya de transporte de carga pesado. O sea, también es un tema que tenemos ahí un déficit importante. Lo comentábamos con ICATI, también ya tienen sus simuladores ahí para los operadores de tráfico pesado, pero hay poco, o sea, hay poca demanda, ¿no? De esos puestos. Hay mucha oferta, pero la gente ya no quiere trabajar. Aparte, les digo, no sé si has visto, había un espectacular en la México Toluca que decía que estaban sobre los 40,000 pesos. No, a ver, es un oficio bien pagado. O sea, es el transporte de carga pesada, ¿no? Por lo que conlleva, pero poca gente finalmente quiere asumir ese tipo de riesgo porque puedes ser asaltado o puedes caer en un bache y ser accidentado, en fin. O sea, yo creo que sí hay mucho tema a corregir para que esa competitividad, como bien dice José Luis, y esos costos logísticos que me sorprenden. O sea, lo que te dijeron, si es para quedarte helado y sobre todo para hacer una reunión. Me quedo también con la frase de Víctor, de la sinergia para generar incidencia, ¿no? Entonces decir, a ver, pues veamos todos los actores posibles y sobre eso construyamos. O sea, yo creo que tenemos que volver a reconstruir desde abajo con los que operan día a día los negocios, con los que formulan las leyes, con las autoridades que norman, para que finalmente sí demos un giro de 180 grados y corrijamos situaciones que sí nos han restado en competitividad a nivel internacional. Y yo me voy de espaldas con las cifras que dijiste, José Luis. O sea, y mira, increíble, ¿no? Porque entonces pues, vas a buscar la forma de cómo. Y hay otro elemento que creo que está subexplotado en México, que creo que el gobierno ha puesto el dedo en el renglón desde hace algunos años, y es el tema de utilizar mucho más ferrocarril para carga.
¿no? O sea, hoy en día la gran mayoría de la carga en México se maneja vía terrestre, trailers, Torton, etcétera, etcétera. Creo que una de las alternativas sería utilizar mucho más el tren de carga, desarrollar más rutas de carga, hacerlo más fácil para que la pyme pueda transportar mercancías por ferrocarril. Y tratar de abaratar costos, ¿no? O sea, definitivamente creo que el tema de los costos logísticos, que a veces pareciera que no, pero tiene un impacto brutal, es una tarea pendiente. Y yo propondría inclusive para otros programas, estaría bueno invitar a alguien que nos hable acerca de la red ferroviaria en México. Hay que ponernos de tarea, amigos. Es una apuesta que finalmente pareciera que es como para irse para atrás, ¿no? Y el ferrocarril es como que de tiempos de antaño, ¿no? Yo creo que sí es una apuesta, y lo hemos platicado bien con esta persona que estamos pensando en común, que finalmente sí es una apuesta importante, que te puede bajar costos, te puede dar mucho mayor seguridad en el traslado de tus mercancías y te puede generar mucho más competitividad. Yo creo que sí hay que empezar a hacer cosas bien distintas, ¿no? En ánimo de sí, cambiar las condiciones. Insisto, hay muchos factores, ¿eh? No hemos hablado de la calificación que nos da también quién fue Standard & Poor's o quién fue Moody's, Sí, ¿no? ¿Quién fue Moody's. quien nos bajó el grado de calificación a inversión? Moody's, ¿no? Debe ser Moody's. Si es para inversión, debe ser Moody's. Debe ser Moody's. Que un gran empresario, digo, a nivel nacional comenta que es irrelevante. Yo creo que sí es relevante, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que darle la importancia de vida al caso. Bueno, es que también si tienes tu propio banco, pues no creo que te afecte. Pues sí, o sea, pues digo que también, yo creo que entre esas cosas que dice José Luis, también cambiar el chip de que el empresario es el gran empresario, o sea, el que está en Forbes y el Forbes y ocupa la lista 2 de los más millonarios, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera también, a medida que cambiemos ese discurso, vamos a entender mucho más la dinámica de una economía que se mueva a través de las pymes, ¿no? O sea, esa también es una realidad, porque si nosotros nos vamos a un comentario de alguien que finalmente está en estas listas, pues va a decir todo va de maravilla, cuando en realidad es que no, o sea, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y hay mucho que fortalecer en todas estas unidades económicas que finalmente, insisto, creo que sí batallan semana con semana en sus operaciones, en poder generar sus obligaciones para poderlas cumplir en tiempo y forma. Me preguntaban también el reparto de utilidades. Pues sí, te puedo decir que las grandes empresas pues lo estarán entregando en tiempo y forma, pero las pymes finalmente, si es que las tuvieron, pues yo creo que van a tener un trabajo en poderlas estar entregando en tiempo y forma, ¿no? Eso es una realidad, o sea, eso no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, todo va como relojito, no es cierto, o sea, sí vamos remando contra corriente con muchos aristas adversas, y yo creo que sí es tiempo hoy de reformular, de cambiar en muchos temas que afectan y inciden a la economía, porque si bien hay un enfoque social, sí, pero pues lo hemos dicho, yo creo que el mejor programa social es el empleo, ¿no? El empleo bien remunerado, bien pagado, ¿no? Fíjate que me acaba de llegar a la mente, haz de cuenta que me iluminaste. Ay. Qué raro que pasa. Ya me extrañaba. No sé si te acuerdes, un evento, si no me recuerdo, que lo armaste con Lalo Consuelo, un desayuno, que fue un asesor de Deloitte. Creo que sí fue con él, ¿no? Correcto, sí. Y él nos hablaba. Finales de año pasado. Del año pasado, sí. O más. No, ese fue de Actinver, fue mucho antes. Sí. Fue hace como un año. Panorama, y medio. como 2 años, sí, del panorama en enero, sí, de enero de 2025. Y me acuerdo tanto que decía, el mercado mexicano está cambiando a la regionalización interna. Sí. Y yo dije, ay, cabrón, no puede ser, o sea, eso está raro, ¿no? Entonces, el ver cómo las empresas están empezando, bueno, las grandes consultoras, están empezando a mapear ese tema y poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí está cambiando el mercado a partir de lo que pasó en la pandemia, a partir de los grandes acontecimientos internacionales, pero que veas cómo ahora tienes anuncios de un General Motors diciendo, oye, ¿sabes qué? Las condiciones actuales internacionales no me permiten o no me veo yo ya exportando mi vehículo para atender al más grande mercado de Estados Unidos, ¿no? Que es Estados Unidos más bien. Un segundo dato que me dieron hace 2 semanas que te platiqué, dicen, oye, hay datos que dicen que el mercado más importante para China al día de hoy ya no es Estados Unidos, ya es Brasil. Eso para mí fue impactante y dije, ay, cabrón. Bueno, sí depende de qué producto, ¿no? Sí, pero en términos generales hablaban de que ya repasó la cantidad de productos que mandan. Entonces, y yo me acuerdo mucho que yo decía cuando vi esa plática, porque
pensaba, pues tal vez el mercado asiático viene a México y está buscando Latinoamérica y están pensando que quieren que distribuyas desde Estados Unidos, cuando realmente puede ser que traigan otra visión totalmente, ¿no? El problema es que actualmente, con los cambios que has tenido el TEMEC y estás perdiendo competitividad, no necesariamente les vaya a ser más barato venir, producir en México y distribuir a Sudamérica. Y va a ser más sencillo que lo hagan en otro país. Entonces, este tema vuelve a ser algo. Me queda claro, nuestra principal preocupación es Estados Unidos. Y así debe de ser, porque es el consumidor, tu vecino, tu principal mercado. Tu principal socio comercial. Que de hecho, nada más así como nota importante, a raíz de todo este, pues digamos, conflicto comercial, geopolítico que ha habido entre Estados Unidos y China, al final del día, México se volvió nuevamente en el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, entonces viene la regionalización del TEMEC de hace 3, 4 años. Ese era el famoso nearshoring, era la idea que te trajeras a las empresas que estuvieran en México y tú abastecías a Estados Unidos, que realmente no se logró como debió de hacerlo. Entonces ahora lo que están haciendo es forzarlo a que esté pasando. El problema es que ya las armadoras, pues ahora van a empezar a abastecer localmente, porque pues, Estados Unidos quiere abastecerse directamente a ellos. Entonces sí es un panorama que a mí en lo personal me preocupa, pero también es un área de oportunidad, porque puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues vámonos capacitándonos, vámonos previendo y vámonos enfocando al mercado nacional. Vámonos, o sea, enfócate, si estás viendo que China está yendo a Brasil, por algo lo está haciendo, o sea, hay que ver nuevos mercados, nuevas fronteras, pero sí ver qué incentivos vamos a tener para poderlo atender, ¿no? Y la parte buena, digo, yo no sabía, tú sabías de la propuesta esta que nos platicaron la semana pasada de Comecit en el tema de emprendedores, que pues, también pueden acceder a un incentivo de 200,000 pesos si traes una idea de innovación, ¿no? De innovación. Es que ahí es donde yo creo que sí hay que, yo creo que todos cambiarnos el chip, ¿no? Ahora, y lo dicen muy bien, revisión de TEMEC. ¿Cuál es la expectativa? O sea, digo, los analistas, los expertos hablan que finalmente en este año probablemente no se resuelva, o sea, que tengamos que pasar al 27 para seguir haciendo esta revisión. Pero los mensajes también son así como que poco legibles, entendibles, de decir, a ver, cancelan una cita, mandan a otro grupo alterno para la negociación, lo hacen bilateral, no trilateral, porque teóricamente tendríamos que estar haciendo una revisión trilateral, ¿no? Pensando en que se mantenga en las condiciones que esté, y no podemos dejar de lado porque está de moda, y no es que yo estos datos los tenga así, pero los acabo de leer. Dices, el comercio con Estados Unidos entre importación y exportación es de $100 millones por hora. Por hora. Son 2.400 millones de dólares por día. Entonces estamos hablando de algo que yo creo que no lo tiene ningún otro bloque económico en ningún lado del mundo que me digas. Entonces tampoco es que podamos olvidar a nuestro vecino del norte en el tema comercial. Sí buscar nuevos mercados, sí buscar y fortalecer el consumo y el mercado interno, pero yo creo que también sí ya empezar a ser progresivos, pero en el tema, como bien dices, y lo comentaba muy bien con Víctor, o sea, el tema de la innovación, de la tecnología, de mucho mayor presupuesto a esto, o sea, ya no dejarlo en discurso, ya no dejarlo en una simulación, sino en acciones que finalmente sí fortalezcan esta parte de México, que yo creo que sí la tenemos desfasada con respecto a otras muchas naciones que en economías inclusive pudieran estar abajo que nosotros, ¿no? Fíjate que justamente ahorita es las elecciones internas en Estados Unidos son en noviembre del 2016. El 16 de este año, sí, correcto. Entonces, posiblemente si el mensaje va a ser positivo, para nosotros posiblemente vayan a buscar aplazarlo hasta después de las elecciones, ¿no? Mira, hay gente que habla que en el contexto actual político y económico, probablemente la revisión del TEMEC sea anual, cosa que no nos gusta a muchos, porque no finalmente nos das la certeza que muchas inversiones buscan, ¿no? Entonces creo que seguramente estaremos hablando en otros programas de Genera del Caso, pero sí es algo que hay que seguir la novela, porque esa novela en particular tiene todavía muchos capítulos que se están escribiendo en estos momentos, pero definitivamente lo que sí tenemos que hacer como economía en México es enfocarnos en ver cómo somos más competitivos. Creo que esa sigue siendo la palabra, y que aquí nos han escuchado mucho hablar de eso. La palabra clave es competitividad. ¿Cómo eres más competitivo? Porque ahorita hablaban de buscar nuevos mercados. A ver, eso creo que es algo que se ha hablado desde hace
probablemente yo lo vengo escuchando desde hace 20 años, ¿no? Buscar más mercados. Nada más que te das cuenta que cuando empiezas a buscar nuevos mercados, te das cuenta que ya hay gente que está ocupando esos mercados y que en cierta medida son mucho más competitivos que tú. Yo, por ejemplo, el otro día platicaba con alguien que me decía, no, pues Centroamérica. Sí, pero para llegar a Centroamérica a veces es mucho más sencillo llegar a Centroamérica desde otras latitudes mucho más lejanas, o sea, desde el mismo China, que para nosotros como México, ¿no? Y cuando empiezas a sumar estos costos de logística, de, a ver, manda por tierra al puerto o mándalo por tierra a la frontera, te empiezas a dar cuenta que es más caro para ti hacerle llegar tu producto a determinado país en Centroamérica. Por eso nos vas a traer un experto ferroviario para que podamos... Oye, y súmale si en cualquier municipio o estado tienes que pagar cuota adicional ahí, no deducible de impuestos para trasladar tu mercancía. No, se vuelve a ver y se vuelve posible. Eso es aparte. Ese es el tipo de tema. O sea, a ver, creo que si vamos a buscar nuevos mercados, tenemos que tener en cuenta que hay todo un proceso de exportación o de movimiento logístico que hay que afinar y hay que volver competitivos si quieres justamente entrar en esos nuevos mercados. O sea, cuando alguien decía es que México se ha enfocado muchísimo en Estados Unidos, no es de gratis, ¿no? Número uno, porque tú lo acabas de decir, es el mercado más grande del mundo, número uno, y es una gran ventaja. Y número dos, pues porque logísticamente es para lo que nos ha dado, ¿no? La infraestructura que tenemos. Entonces, sí creo que hay mucha tarea pendiente en esa parte, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura sobre todo. Oye, yo les dejaría, pero y en tema energético, a ver, yo les dejaría, y no es armar polémica, no es generar temas ahí espinosos ni escabrosos, pero cuando te dan las cifras, ¿no? De lo que se ha evadido fiscalmente a través del huachicol, el huachicol fiscal, cuando un energético es tan costoso para la logística del traslado de mercancías, de materias primas y todo, hay que meter orden desde dentro. O sea, yo creo que ahí también dejamos o normalizamos cifras que finalmente inciden y sí restan competitividad. Y yo creo que ahí sí es voluntad de que las cosas puedan darse de otra manera, ¿no? No sé qué opinen ustedes al respecto, pero creo que pues no lo tocamos mucho, pues digo, es un tema espinoso, es un tema escabroso, pero finalmente incide económicamente a la competitividad, ¿no? O sea, no, y aparte, a ver, tienes que ser competitivo al mismo Pemex para poder abastecer de manera correcta la demanda interna, ¿no? Entonces, no nada más es que lo dejen pasar, es que tengan la capacidad de atender la demanda, que tengan el control de sus procesos, el control de sus ductos, que tienen los robots, tienen la tecnología, pero como dices, ya sea culto, ya es parte de la cultura que pase eso en ciertas zonas, ¿no? Entonces, yo no sé si hasta comentarlo, ¿no? Pero luego a mí me tocaba hace algún tiempo que pasabas por Acambay y veías tus vehículos de todo tipo de gama, ¿no? De alta gama, no de todo, de alta gama. Entonces, pues dices, oye, ¿qué pasa, no? O sea, sí, hay realidades dentro de la realidad de nuestro país. Fíjate, otro dato importante. No, pensarías, les va muy bien a los de Acambay. Que son muy... Oye, otro dato. Pero es que está dentro del polígono del ducto, ¿no? Van a decir nuestros generadores acá, la audiencia, son muy dramáticos, son muy dramáticos el día de hoy. Hay que preguntarle al Limni que conoce esa zona de... Pero cuando hablamos con expectativas económicas, fíjate, leí un dato, comentaban y decían, México tiene la reserva energética, hablando de combustible, de 5 días. O sea, si hablamos de una cuestión catastrófica, cuando los países de la OEA traen promedio 90 días de reserva. Son 3 días, de hecho, en gas. Fíjate, en gas 3 días y en combustible 5 días. Cuando los países de la OEA finalmente traen un promedio de 90 días para cualquier cuestión de emergencia, ¿no? Entonces, si tú hablas de 5 días, tú paralizas la economía en una semana ante cualquier situación, catastrófica, ¿no? O sea, de guerra que se intensifique, etcétera, etcétera. Digo, caray. Entonces yo creo que finalmente sí tenemos que empezar a ver estos indicadores, estas estadísticas para empezar a generar políticas que vayan contrarrestando todo esto que hoy se alinea pues como un tema poco alentador, ¿no? O sea, insisto, no quiero ser ni sonar catastrófico. Hace 2 semanas hubo un pequeño desabasto de combustible, no sé si les tocó.
No. pero varias gasolinerías. Algunos estados lo comentaron, sí, que había en no algunos estados tenían gasolina premium, ¿no? Sobre todo, sí, exactamente. Oye, a ver, y en el pasado ha sucedido. Recordemos que hace unos años cuando hubo una fuerte helada en Houston, si mal el no gas, recuerdo, sí. pues prácticamente se paralizó el envío de gas natural a México, ¿no? Y eso generó sobrecostos importantes. En tus metió en procesos problemas, productivos, imagínate. metió en nada más. problemas la generación eléctrica en México. O sea, sí, es algo que ya ha pasado. Ni siquiera es como imaginarte qué sucedería, no. Ya ha pasado en México. Entonces, hablando de competitividad, pues tenemos que también ver como país cómo podemos invertir en almacenamiento y en producción, ¿no? Pero creo que lo que sería más inmediato, en cierta manera, es la inversión en almacenamiento. Sí, para ampliar estos días, o sea, que tengas unas reservas mucho más amplias, ¿no? Sí, bueno, si están viendo ahorita cómo pagar las deudas en medicinas y deudas a proveedores de Pemex, que pues, digo, eso ya no es de las administraciones anteriores, ya es de la pasada. ¿Estás de acuerdo? Ya viene un tema de un problema administrativo, de una mala administración y una mala gestión de esta y la pasada administración. Digo, que la actual está tratando de parchar y de tratar de hacerlo bien de aquí para enfrente y de ir parchándolo atrás. Sí, Pero pero pues dejar unas condiciones muy, muy negativas, ¿no? Pues sí, pero las empresas que le deben dinero, ¿qué? O sea, no les importa que las truenen, ¿me entiendes? No, y Entonces, afecta también la economía, o sea, porque estas empresas pues dejan de pagar a otros proveedores, etcétera. O sea, se hace finalmente una cadena poco virtuosa en donde pues se afecta todo en general, ¿no? O sea, de una empresa que no ha cumplido en pagos y que teóricamente pues pudiera ser competitiva, ¿no? O sea, pues es lo que yo no entiendo. Tienes un presupuesto, tienes una planeación, tienes un área de ejecución, tienes un área que paga. O sea, si no cumplió, no tendrías por qué pagarle, pero ya le iniciaste un procedimiento y ya lo hiciste. Pero todo lo demás, tienes desde el origen, sabes cuánto puedes gastar y cuánto no puedes. El problema es que van jineteando la lana para meterlo en otras cosas y al final del día es como quedan las deudas, ¿no? Entonces, y aparte sabes cuánto debes, pero decides no pagar. Entonces, eso es lo que complica, yo creo que sí, de manera importante, pues el panorama para también las empresas que atienden el sector gubernamental, ¿no? Que tú lo sabes, o sea, y el otro día veía una infografía, dice, las principales ricos de otros países venden en el sector privado. Y los principales ricos en el sector de México El se sector venden en el gobierno. sector gubernamental. Sí, Entonces, está revisado. acá, estamos en un mundo al revés, ¿no? Sí. A ver, y o sea, en este punto, Rob, finalmente cada administración tiene sus retos, ¿no? Pero lo que sí es algo que hay que decirlo, creo que el reto actual que tiene el país en términos energéticos es cubrir la demanda que se espera que va a tener muchos de los sectores económicos. Por ejemplo, el otro día me dejaba helado la cantidad de energía que se espera que se demande por parte de los data centers, de todo. Cuando hablamos de algo muy común como la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues a veces no es tan directo o tan evidente que todas esas herramientas ahora requieren una mayor capacidad de cómputo y que esa mayor capacidad de cómputo, pues finalmente requiere un montón de energía y un montón de agua, ¿no? Entonces creo que como país ahora, y sabemos que está habiendo mucha inversión en temas de data centers y demás, creo que vamos a tener que anticipar eso, de otra manera vamos a tener problemas. Y cuando hablamos de abastos de energético, de fortalecer el sector energético mexicano, pues tiene que ver en eso, en la necesidad que vamos a tener como economía de una mayor demanda de energía. Y ¿te acuerdas de la plática de Energy en uno de los foros que te tocó todavía organizar? Sí. Decían que hay, por ejemplo, pues se me ocurrió ahorita, ¿no? El tema del gas licuado. Ok. Que se lo traían a México, México lo traía a través de una empresa con Pemex, y uno de los principales áreas de oportunidad que había era que ese gas que comprabas, lo revendieras y lo mandaras a Europa o a otros países, ¿no? Entonces, hasta ahí mismo te das cuenta que no necesariamente estamos teniendo una visión pues de protección, de proteccionismo en la parte de la competitividad, ¿no? En la parte energética. A ver, y es que algo que, bueno, regresando un poco a lo que les platicaba hace rato de esta empresa que me decía que era más caro fabricar en
ese producto en particular en México, en Europa, tenía que ver con la energía eléctrica, porque el gas, hay que decirlo, el gas, nosotros hoy en la región de Norteamérica tenemos el gas prácticamente más barato que existe en el mundo, ¿no? Obviamente porque lo estamos importando de Estados Unidos, y Estados Unidos hoy en día es una potencia en ese punto. Entonces, digamos, a nivel de gas, del precio del gas natural en México, es bastante competitivo, y por eso inclusive hoy en día hay un enfoque por parte del gobierno federal que a mí se me hace correcto, de impulsar mucho esquemas de cogeneración eléctrica para autoabasto, es decir, que las grandes empresas puedan poner sus generadores, generar electricidad, y obviamente a la hora que generas electricidad, tú mismo estás obteniendo un ahorro, ¿no? Y que te vuelve más competitivo, y también estás apoyando a la red eléctrica nacional al descongestionarla un poco, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de iniciativas hay que aplaudirlas, hay que seguirlas, hay que impulsarlas desde el sector económico, y nos van a ayudar, ¿no? Entonces, no todo el panorama es gris cuando se habla en temas de energía, pero definitivamente tenemos que impulsar mucho y no dejar de lado el hecho de que un país sin energía es un país que va a tener muy limitado su crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Oye, adelante. Algo que quiero comentar. Mau, tú has dicho muchas veces que los empresarios seguirán a pesar del gobierno, ¿no? Con o sin tienen que seguir impulsando, a pesar, con o sin. Y hace poco en el foro de agua que tuvimos en Canacintra, tuve la oportunidad de platicar con nuestro querido Roger, director general de Parque Toluca 2000, y me hacía un comentario que me llamaba mucho la atención. Me decía, el tema de competitividad en el tema de agua es que si tú compras el litro de agua, no sé, en directo a la concesión, punto, es un ejemplo, ¿no? Que esté en 7 pesos. Y el costo de tenerlo de reuso es como de 2.50. Entonces, el costo competitivo de poderlo reducir en un tema de reciclaje de agua, que nos platicaban hace poco también que ya está próximo a que también se generen las normas para que ese proceso de reciclaje pueda también entrar al proceso productivo de las plantas, que actualmente no se puede y por un limitante, hace que tu empresa sea más competitiva, pero vas a tener que invertir. Entonces, tienes el tema de agua. Necesitas agua, como siempre dices, agua, electricidad, infraestructura, certeza talento jurídica y seguridad, ¿no? Y certeza jurídica le agregaría yo también. Que hoy quiero hacer un punto, pero ahorita que acabes Entonces, en la parte de energía es igual. Si tú inviertes en el momento que necesitas o que ves que ahí viene el problema, inviertes en nuevas tecnologías para cogenerar, que también ya hubo una modificación en el tema normativo, que antes era un problema poder invertir. Muy tardado. Utilizar, muy tardado. Y ahora ya hay modelos nuevos, donde ya hay modelos colaborativos, donde el parque industrial ya puede tener centrales internas, como ya afortunadamente. Apertura otra vez. Sí, la presidenta sí ha estado impulsando esa parte, ¿no? El tema energético, creo que hay iniciativas, bueno, más que iniciativas, ya hoy en día se está empujando acciones muy concretas en esos temas de facilitar los permisos, que la verdad nosotros ahí sí, debo decirlo, aplaudimos en público y en privado, porque creemos que sí abona hacia al menos atacar ese problema de competitividad. Y ese no te vayas tan lejos, simplemente en una inversión en casa. Si la inversión es, si te vas en tarifa DAC, o en su momento estabas en tarifa DAC, hace andar sobre los 3,500, 4,000 pesos bimestrales, y vas con los paneles de 38 a 60, en 3 años vas a recuperar esa inversión. Si ese ejercicio lo haces en tu empresa, si lo haces en tu planta, y sabes que en 3 o 4 años vas a tener que disminuir la cantidad de personas que están trabajando, porque tienes que hacer más productivo tu empresa, porque viene la disminución de la jornada laboral. Entonces, ya sabes que algo viene, y si tú puedes en ese mismo momento ir invirtiendo en temas energéticos, en temas de agua, posiblemente puedas hacer tu proceso productivo más eficiente, y que esos ahorros te permitan compensar la parte de la mano de obra, porque tú lo dijiste, logística y energía. No hablaste de mano de obra. Sí, no, y también es un componente muy importante. Sí, pero posiblemente si atacas dos,
posiblemente contrarrestas el incremento. Contrarrestas el incremento del costo de la mano de obra. Y encuentras un balance de decir, oye, produzco lo mismo, me cuesta lo mismo. Vuelvo a ser competitivo. Vuelvo a ser competitivo, ¿no? Totalmente. Oye, en este sentido, y perdón, a ver, No, dale. le están comentando la cogeneración, o sea, a ver, creo que venimos, y si hay que decirlo también, de una mención anterior que hablaba de una soberanía energética. Sí. Y se hicieron andamiajes o figuras jurídicas para, teóricamente, proteger esa soberanía, que en el punto de vista y de los analíticos y de la gente en general, yo creo que hubo en lugar de un avance, pues un retroceso. Hoy toca y cambia completamente 180 grados esta administración a ese mismo soberanía energética, pero finalmente con esa apertura de poder generar inversiones o coinversiones para poder volver a ser suficientes en esta materia que pues sigue habiendo déficit. Estamos en esa misma realidad, ¿no? Pero yo creo que ese andamiaje sí tiene que, independientemente de lo que se dice, o sea, o del discurso, verse reflejado en que sí efectivamente hay una certeza jurídica para que entonces sí la gente diga, oye, entonces sí, vamos, invertimos, porque las reglas son claras, son transparentes y no hay ahí situaciones que nos puedan comprometer a estas inversiones. Yo siento que hay un trabajo aparte de solamente el discurso, de si en un andamiaje jurídico dar esa certeza para que finalmente eso pueda ser una realidad, porque de otra manera, pues lo decimos, pero si te vas a hacer muy técnico, o sea, y eso tendrán que ser las cuestiones jurídicas técnicas, dicen, oye, pero hay esto, o sea, no es viable. Entonces yo creo que sí tendríamos que ir paralelamente en un tema de un andamiaje jurídico y con políticas que den esa certeza y esa claridad para estas inversiones en cuestión en materia energética. O sea, no puede quedarse nada más así en el decreto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no nada más es escuchar, tener el diagnóstico, generar una propuesta y dejarlo en el marco normativo para que podamos ser más competitivos. Y eso va a otro tema ahorita, y ya se está viendo también, o sea, ya están corrigiendo una reforma judicial que ya le vieron falencias y todo, y ahí también incide, o sea, cuando tengas alguna controversia, finalmente, privado, pública, pues hoy, ¿dónde están las cartas? O sea, ¿dónde están las cartas ganadoras hoy día, no? Entonces yo creo que finalmente sí hay que corregir mucho andamiaje jurídico y de reformas que fueron hechas en una mal entendida soberanía energética, en mi punto de vista. Pues mira, al final, cuando hablamos de seguridad, en el amplio sentido de la palabra, pues no solamente es temas de delincuencia, ¿no? Es seguridad en un todo, ¿no? Lo que tú dices de la seguridad jurídica, la certidumbre jurídica, todo es hasta el final de... hay que agregarle uno, que sean 6. Que sean, porque solamente tiene 5 dedos en uno. No, pero va implícito lo que dice siempre José Luis, y le copiamos. Oye, y le copiamos siempre, cuando tenemos sí, esa frase siempre fue nuestra. Yo creo que esa la tenemos en el INPI patentada nosotros, pero alguien más ahí la escuchó y la replicó. No, tiene que entrar en esa parte, ¿no? Porque, insisto, finalmente muchas veces por decreto no se deben dar las cosas, debe haber andamiajes jurídicos y de certeza para que esto pues se construya y pueda ser sólido, ¿no? O sea, porque lo verás en otros países, o sea, cómo funciona en otros países, o sea, o copiar o hacer ese famoso benchmarking, decir cómo en el tema jurídico, en el tema político, público, normativo y privado se pueden dar esas cooperaciones, ¿no? Fíjate que también en la parte normativa, si esta visión que tienen de hacer una gran plataforma de gestiones de permisos, de toda la parte normativa municipal, estatal y federal, si lo lograran y todo quedara en un solo canal, con instrucciones claras, con pasos a seguir eficientes, y que yo de hecho la tesis del doctorado la hice en el tema de la mejora de procesos gubernamentales. ¿Cómo podrías tú evitar que tú hables con el servidor público que te atiende? En ese momento quitas la posibilidad de tener ahí el contacto del intercambio de favores, ¿no? Entonces, del moche. Exactamente. Entonces, pues eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado. Muchas veces no es que el empresario no quiera, es que no sabe, no conoce y no tiene el dinero ni el personal para estar viendo los 10,000 cambios que han pasado en las normatividades cada 3 años que hay ocurrencias diferentes en los municipios. Entonces, pues es complicado, ¿no? La creatividad municipal que le hemos comentado. No, ahí eso es muy peligroso a veces.
hay que apostarlo al talento creativo, ¿no? Al talento creativo. Yo creo que hay que apostarle a eso. Yo también estoy de acuerdo. Me gusta tu idea, Mau. Yo tuve la oportunidad y ya lo he platicado un poquito en mi trayectoria. De ver talento. Viví un par de años y mucho talento. Viví un par de años en Houston. Y tuve el cambio de un departamento a otro departamento. Y es maravillosa la forma como contratas y escoges a tu compañía de servicio de energía eléctrica. O sea, tienes una gama de 10 empresas y te llega luego, o sea, cuando saben que tú estás haciendo el leasing, o sea, el contrato, luego te llegan los mensajes de las compañías energéticas. Oiga, Direct Energy es la mejor para usted y le ofrecemos en la conexión tal, y luego te llega tal, o sea, dice, oye, qué maravilla, ¿no? O sea, que nosotros tuviéramos esa posibilidad en nuestros negocios de decir, oye, con A, B, C, D, no la gastronomía, sino de la energía, con el ABC de la energía, contacto, las mejores condiciones, wow, o sea, y eso yo lo tengo como algo aquí en la cabeza, que haz de cuenta que yo estaba ya abriendo la puerta del departamento y ya tenía mi conexión eléctrica, ¿no? Y con la mejor tarifa y me dijeron condiciones, tal, eso sería maravilloso, ¿no? O sea, es un mundo utópico maravilloso, ¿no? Y fíjate que si no mal recuerdo, estando allá, cuando tú pides un servicio, lo que pasa es que te suben como una base de datos pública para que tú tengas la facilidad de poder acceder al mejor y más barato. Entonces, o sea, tú piensas que le pides a uno, pero realmente... No, yo estaba firmando el leasing y yo creo que sí, o sea, debe ser como un reglamento y te lo juro, en el teléfono ya venían las promociones de todas las compañías generadoras de electricidad. ¿Qué ven o qué recomiendan? Vamos a cambiarla porque pues es complicado, pero ¿qué ven o qué recomiendan para quien nos ve y nos escucha para este periodo que sigue? Predicciones. A ver, ahí voy, predicciones. Órale. México, llegamos al 5º juego, pues ya es el mundial. Oye, hasta ahí. Vamos a jugar la apuesta. Hasta ahí. Bueno, no al 5º, al 6º, creo que es el 6º juego ahora, ¿no? Es el 6º que era el 5º anteriormente, ¿no? Si llega al 6º partido, ¿qué apostamos? Lo que quieran, ¿a qué ¿La hacemos? comida? Comida. ¿Cómo ves, Rodrigo? Pero él está apostando a que llega. Por eso, o sea, si no llega, pues entonces... Sí, yo pago la comida. O sea, yo apuesto la predicción de México en el Mundial. Ajá. Es que llegamos al 6º juego antes 5º, ¿no? O sea, vamos a hablar a los cuartos de final para... No, pero échale al 5º, mi mano, para que pierdas más fácil. No, llegamos a los cuartos de final, predicción. Ahora son octavos, ¿no? No, o sea, el famoso 5º juego eran cuartos de final en el modelo anterior de menos equipos. Ahora son octavos el 5º juego, entonces tendríamos que apostarle al 6º juego, que serían los cuartos de final en donde hemos llegado desde el Mundial del 86, ¿no? O sea, siempre llegamos al 6º. No, nos quedamos en el cuarto, en los octavos de final. Si jugamos los juegos 6 veces... Es que ahora tienes que jugar 16avos sí, y octavos. Sí. Entonces, siempre perdíamos el primer... No son 16avos, ¿no? Son 16avos, octavos, cuartos. Sí, haz de cuenta que el octavo sería el 5º juego. Porque Exacto. Tienes 3 juegos en el grupo, ¿no? Sí. O sea, 3 juegos, esos son de cajón. Sí. Esos los juegas, ganes o pierdas. Luego tenías los octavos de final, que hoy son 16avos. Y luego eran los cuartos, que era el 5º juego, que ahora van a ser los octavos, que siempre normalmente llegamos, bueno, a Qatar no, ni siquiera llegamos a ese juego no calificamos, al 5º juego. Entonces es el 6º juego. O sea, yo le he puesto al 6º en predicción. O sea, si llega al 6º juego, prácticamente Mauricio gana, gana. Y si nosotros pagamos. Sí. Y si es que yo sí creo que llega al 6º. Lo que pasa es que... Bueno, entonces apuéstale tú a que llega al final, ¿no? No, yo creo que llega también a octavos. Lo que pasa es que... No, a cuartos de final. Si pasa en segundo o en primero, puede jugar contra un tercer lugar. Por eso, yo creo que sí pueden llegar a los cuartos de final, para ser claros. Ya no digamos 5º, 6º, cuartos de final. Cuartos, órale. Económicamente. Ya se pueden los cuartos, Ya Económicamente, un 2026 poco alentador. Complicado para las pymes. Entre el 27 ya las primeras 2 horas de reducción en la jornada laboral. Entonces, creo que un 27 también en contracorriente va a ser complicado. Mira, yo creo que mucho del panorama interno, pues ya se ha platicado. Creo que en el panorama externo hay que ver qué pasa en el famoso TEMEC. Muchos hablan o empiezan a hablar de que las revisiones probablemente empiecen a ser anuales. Ese es un tema importante que hay que checar, pero yo en ese sentido creo que Estados Unidos está bastante consciente, al igual que México y Canadá, de que necesitamos cerrar brecha para ser más competitivos como región. Entonces a mí eso me da cierto optimismo. Yo también creo que la visión va a ser América para los americanos.
Y creo que, o sea, para los que formamos parte del continente americano, entonces creo que sí va a ser importante el que ese TEMEC siga funcionando y tengamos ahí la visión de cómo seguir colaborando. No de la manera como estaba, creo que sí va a haber ajustes, porque pues al final del día estaba hecho o pensado para que fuera lo más barato posible para el consumidor americano. Y eso también hizo que perdieran competitividad en el mercado americano interno, ¿no? Muchos sectores. Exactamente. Entonces, lo que ellos están buscando es que sus empresas vuelvan a ser competitivas en su regionalización de su país. Entonces, pues hay que enfocarnos en la innovación, en la Fíjate productividad, que sí. en la eficacia. Es otro buen, Sí. otro buen tema Ser para eficientes, otro, Sí, ser para eficientes. otro programa. Claro, ya podemos buscar al grupo Garose. Eficiencia económica en Seguro que procesos, sí. Garose. Garose. Garose es una firma de business coaching con más de 35 años de experiencia, dedicada a mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de las organizaciones. Más que consultores, somos coaches. Garose Business Coaching, que convierte la estrategia en resultados. Entonces, estas son nuestras predicciones, generadores, para este cierre de los próximos bimestres, posiblemente el inicio del siguiente año. Nos estaremos viendo el siguiente lunes. Síganos escuchando por Cadena Azul. Esto es su programa Genera y recuerden que ustedes son factor de cambio. Hasta luego. Hasta luego, generadores. Los esperamos.